La justificación. Justificación es una palabra así un poco técnica, pero que representa lo que pasa con un creyente, con una persona que recibe al Señor Jesús en su corazón. Justificar a alguien es sacarlo en limpio. Más o menos eso significa en la Biblia también que una persona que era un pecador, una persona pecadora, pueda aparecer delante de Dios como justa, pero no de cualquier manera, es decir, no pasando por alto la santidad de Dios, ni pensando que Dios es como un viejito que no se da cuenta de lo que uno hace, solo lo que él alcanza a ver con sus ojos por delante, sino que Él conoce nuestra vida y nuestro corazón y no puede declarar de buenas a primeras a alguien justificado porque sí. No puede declararlo limpio porque sí. Entonces, la justificación en la Biblia es un milagro, es una cosa que tiene... Es una cosa muy gloriosa, muy especial. Justificar a alguien es declararlo delante de Dios justo, como si no hubiera hecho nunca nada malo, como si no hubiera hecho ningún pecado. Y eso es un tema al que se dedica mucho la primera parte de Romanos. Pero tal vez para darnos una mejor idea, podemos repasar una porción que hemos visto en otras ocasiones en Filipenses 3. En Filipenses 3 hay una persona muy correcta, con la mejor religión del mundo, digamos, y muy correcta. Y vamos a escucharlo hablar. Se trata del apóstol Pablo. Dice en el versículo 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, hasta aquí él habla de todos los títulos que él tiene en sí mismo. Todas las cosas de las que se puede vanagloriar, de las que se puede jactar, de las que puede enorgullecerse. La mejor nación, eso no lo dice él, lo dice Dios mismo. Él escogió a la nación de Israel entre todas las naciones del mundo, y Pablo, el apóstol que escribe aquí, pertenece a esa nación. Sabe a qué tribu de Israel pertenece, la tribu de Benjamín, que eso también es un honor. En cuanto a familia, inmejorable. En cuanto a religión, también inmejorable. Era fariseo, era muy correcto y muy celoso de su religión, muy buen religioso, tanto que pensando que los creyentes eran una secta, pensando que eran una desviación del judaísmo, los combatió, los persiguió. Hasta ahí era su celo por su religión. Y no solo eso, sino que también trataba de guardar todos los mandamientos de Dios. Era, podríamos decir, una persona muy correcta.
Hasta aquí va lo que él era en sí mismo. Y dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Es decir, todo eso que nos ha dicho en los primeros versículos que leímos, Él dice, eso lo desecho. Eso es muy bonito, pero no me sirve delante de Dios. Entonces, no con mi propia justicia. Y ya veremos en Romanos por qué. Sí, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino otra justicia, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, de conocer el poder de su resurrección, de conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Digamos que la religión que Él tenía y en la que Él se había portado muy bien, le servía, digamos, delante de sus conciudadanos, pero no lo llevaba a la perfección delante de Dios. Por eso entonces Él prefiere decir, todo eso que yo tenía de mí mismo, lo pongo a un lado. Y entonces acojo otra justicia, la de Dios, no la mía. De mi religión, de mi buen comportamiento, no, la de Dios. Esa justicia que viene por la fe, que no viene por obras, que viene por la fe. Porque es esa justicia la que me permite un estatus tal que me permite conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, poder conocer con la experiencia sus sufrimientos y padecerlos Él también. Conocer el poder de la resurrección del Señor Jesús es una cosa que Él no podía hacer con la justicia que Él tenía, con ser buena persona delante de sus semejantes en Israel. Pero en cambio, revestido de la justicia de Dios, que es por la fe, Él estaba, como quien dice, con un pie adentro para poder conocer las cosas más gloriosas de Dios, las cosas más gloriosas del Señor Jesucristo. Eso que Pablo muestra aquí es lo que se llama la justificación. Es decir, no es algo que uno tenga por uno mismo, sino que algo que Dios le da a uno cuando uno cree en el Señor Jesús. ¿Por qué la justicia de Él no le alcanzaba? Él lo explicó muy claramente en Romanos, y es lo que quisiera mostrar ahora. En Romanos 3, en el versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, puede ser que delante de los otros judíos, delante de los otros fariseos, delante de los otros que tenían la misma religión, Pablo apareciera como irreprensible, como perfecto casi, muy buena persona.
pero delante de Dios era otra cosa. Y aquí él declara, el mismo que habló en Filipenses, habla aquí diciendo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, él necesitaba una justicia mayor para poder ser justificado delante de Dios. Y ese es el milagro de la justificación. Porque delante de los hombres es fácil convencerlos de que uno es buena persona. Como ellos no pueden ver el corazón, como ellos no pueden ver el pasado, como ellos no pueden ver el futuro, ellos ven solamente, ellos tienen una visión limitada de mí y entonces yo les parezco muy buena persona. Pero delante de Dios es otra cosa. Delante de Dios no pasa nada, ni del pasado, ni del futuro, ni del presente que esté mal hecho, o que haya sido una pequeña falta a su santa ley. Entonces Pablo declara aquí, por las obras de la ley, cumpliendo los mandamientos de Dios, nadie puede ser justificado delante de Dios, que es donde realmente cuenta. Versículo 21 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora viene el asunto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que dice Pablo aquí es la manera como Dios justifica a un pecador indigno por sí mismo delante de Dios, no le alcanza su propia justicia delante de Dios, pero la manera como es justificado delante de Dios es creyendo en el Señor Jesús, mediante la fe en el Señor Jesús, en su sangre preciosa derramada en la cruz. No por las obras de la ley. Las obras nos hacen quedar bien delante de los hombres. Pero Dios conoce nuestro corazón, sabe las cosas que hemos hecho mal, que la gente no puede ver, pero Él sí. Y de eso es que nos justifica cuando creemos que el Señor Jesús murió en nuestro lugar en la cruz y que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces esto es una cosa asombrosa. Cuando meditamos bien en eso, es una cosa asombrosa. ¿Por qué? ¿Quién es justo delante de Dios? Nadie. Nadie es suficientemente limpio en sí mismo para poder agradar a Dios. Solo hubo uno que fue justo y que agradó en todo a Dios, en todas las etapas de su vida. Fue el Señor Jesucristo. Y entonces la Biblia lo llama a Él el justo. Y el milagro de la justificación significa revestirnos con la justicia de Él. Él es el único perfectamente puro, recto, que ha cumplido los mandamientos de Dios, pasados, presentes, futuros, en obras, en pensamientos, en todo, en todo. Dios dio testimonio de que Él era perfecto en todo. Y esa perfección es como un vestido.
blanco, muy puro. Y cuando una persona recibe al Señor Jesús en su corazón, Dios le pone ese vestido blanco del Señor Jesús a esa persona. De tal manera que aparezca como justa y perfecta a los ojos de Dios. Y si una persona tiene ese vestido puesto por Dios, no hay poder humano, no hay poder angelical, no hay poder de ninguna clase que pueda quitar esa justicia que Dios le ha dado a esa persona. Era una persona pecadora, como todos. Pero al creer en el Señor Jesús ha recibido esa pureza que le permite entrar al cielo sin manchar para nada ese lugar tan santo y tan puro donde vive Dios. Ese es el milagro, la maravilla de la justificación. Y esa es la que Pablo dice, a esa me quiero aferrar, esa es la que yo quiero. Yo tengo la mía, pero esa no la quiero porque esa no me alcanza delante de Dios. Yo quiero la que Dios me da a través de la fe en el Señor Jesús para que pueda yo presentarme en su presencia sin que Él pueda ver ningún defecto en mí. Eso es justificación. Y a mí personalmente eso me ha conmovido mucho. Y aunque conozco esa verdad hace mucho tiempo, no me deja de maravillar ese hecho. De que Dios cuando me mira a mí, no ve todos mis defectos, no ve todo lo que yo he hecho, las faltas que aún hago, sino que ve la justicia perfecta del Señor Jesús. Y eso sería difícil de decir si la Biblia no lo dijera. Sería demasiado atrevido decirlo si la Biblia no lo dijera. Pero esa es la verdad. En el capítulo 10, de Romanos, explica un poco más esto. Romanos 10, versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí se habla de lo mismo, solo que lo explica un poco más claramente. Para ser salvo se necesita confesar con la boca, decir con la boca una convicción que uno tiene en el corazón, que Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor. Eso quiere decir que yo confieso que le entrego el gobierno de mi vida, que Él es mi Señor, mi amo, mi dueño, mi Dios, el que manda en mi vida. Esa es una confesión muy importante. Yo dejo de gobernarme a mí mismo para entregarle voluntariamente el timón de mi vida al Señor. Cuando yo hago eso, empiezo a notar que cada dominio de mi vida que yo le entrego a Él funciona bien.
que cada área de mi vida que yo retengo gobernándola yo mismo, falla, cae, tarde o temprano, falla. Y tengo que vez tras vez volver a decir, Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero seguir gobernándome a mí mismo y dando tumbos por seguir mis propios pensamientos que son imperfectos. Quiero hacer lo que tú dices, aunque a veces me cuesta mucho trabajo. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Y vez tras vez hay que recordarlo delante de Él. No porque Él no lo sepa, sino más bien para recordármelo a mí mismo con seriedad, que yo quiero que Él gobierne mi vida. Entonces yo tenía que escoger muchas veces qué hago, lo que Dios dice o lo que yo digo. Entonces tenía que acordarme en la ocasión en la que yo le rendí mi vida al Señor y decir, Señor, lo que tú dices. Quiero hacer lo que tú dices. Ayúdame a seguir adelante. Y las cosas más hermosas que he podido disfrutar en esta tierra han sido gracias a esa decisión. En el área del matrimonio, pero también en otras muchas áreas en las que uno piensa de una manera y Dios de otra. Y se trata de, siempre la vida cristiana se trata de elegir qué quiere Él. Y aunque sea contrario a lo que yo quiero, escoger lo que Él me dice porque es más sabio. Y además porque yo le dije a Él que Él era mi Señor, que Él mandaba sobre mi vida. Pues entonces eso hay que hacerlo. La primera cosa que dice aquí en Romanos es, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Él manda, que Él es mi Señor. Y la segunda, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, creer en el corazón que Dios lo resucitó. Eso quiere decir que Él murió, que derramó su sangre, como vimos en el capítulo 3, pero que también resucitó. Entonces, las dos cosas, el rendirle mi vida a Él para que Él la gobierne, y el creer en mi corazón que Él murió por mí y resucitó por mí, me da la salvación. Y luego sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando yo creo que el Señor Jesús murió por mí, resucitó por mí, Dios me da la salvación, pero también me da ese vestido blanco de pureza que es la justicia de Dios. Y así me ve Dios, vestido con esa justicia. La justicia de Dios por medio de la fe. Y con lo que he confesado que Él es mi Señor, que Él me manda, soy salvo. Sigue diciendo allí. Entonces, hasta aquí resumiendo, hay dos justicias de las que Pablo habló. Una, la de él mismo, por portarse bien socialmente, que era delante de las personas irreprensible, muy buena persona, sin tacha. Esa justicia queda bien aquí, pero para Dios no alcanza. Para ser justificado delante de Dios, nadie puede, por las cosas que ha hecho, alcanzar esa justicia.
Nadie puede ser suficientemente puro para realmente agradar a Dios, que no solo ve la apariencia, sino que ve el corazón. Y todos sabemos que en el corazón muchas veces tenemos cosas que la gente no ve, pero que nosotros sí vemos. Entonces, Pablo necesitaba una justicia mayor que la de él mismo. Y esa justicia es la que Dios regala al que cree en su Hijo. La justicia de la que se habla aquí en Romanos 10 no tiene que ver nada con lo que hemos hecho. Habla de confesar con la boca y habla de creer en el corazón. No más. No de obrar, no de hacer cosas. Porque por muy bien que hagamos las cosas, delante de Dios no nos alcanzan. En cambio, la justicia que recibimos cuando creemos en el Señor Jesús satisface plenamente a Dios y nos da una entrada directa en su presencia santa. Y los creyentes que han muerto últimamente, de los que hemos escuchado en las predicaciones, tenían esa justicia. Entonces tenemos la plena convicción de que están allí, en la presencia de Dios. No porque eran muy buenos socialmente, muy buenos vecinos, muy buenos ciudadanos, puntuales en pagar los impuestos, no mentían, no engañaban, no le quitaban un centavo a nadie. Sí, es verdad, socialmente eran muy buenas personas, pero eso no fue lo que los salvó. Fue la fe en el Señor Jesús. Y ese es el milagro de la justificación. Es la maravilla de la justificación. Poder ser delante de Dios justos, perfectos, limpios, correctos. No porque lo somos, no porque lo logramos nosotros, sino porque Dios nos lo regaló cuando creímos en su Hijo. Pues la palabra justificación parece sencilla, pero tiene mucho contenido. Y pues es mi oración que todos nosotros, es mi oración desde hace ya mucho tiempo, que todos nosotros podamos tener esa justicia, la que Dios da. La otra la conocemos. Como familia de verdad, dicho con humildad, esta es una de las mejores familias que conozco. Pero delante de Dios se necesita más. Y se necesita recibir al Señor Jesús para poder recibir la justicia que realmente satisface a Dios. Y la invitación que nos hace el Señor es a que todos nosotros podamos tener esa justicia, la que realmente satisface a Dios. Pues seguiremos orando hasta el final para que todos la tengamos. No solamente la generación de nosotros, sino la que viene. Y la que viene. Y ya vamos con la que viene también. Pero todos pueden lograr la justificación de la misma manera. Y pues nuestra oración es que todos puedan alcanzar esa justificación creyendo en el Señor Jesús.